Personalmente nosotros tuvimos una, pero ¿saben qué? Confío en lo que dice la palabra de Dios, que en nuestro embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritos cada uno de nuestros días, sin que se hubiese contado uno solo de ellos. Y por eso yo digo amén. Digo amén porque el Señor tiene el control de todo y es soberano sobre todo. De eso es lo que hoy quiero hablarles hoy. El título la manera en que titulé el tema se llama La mente y la soberanía de Cristo en medio del dolor y la esperanza del cristiano en medio de ella. Primero que nada, quiero citar lo que dice 1 Corintios 2:16. El que traiga su Biblia, si pueda abrirla, pues sería bueno que lo leyeran. Y pues en la pantalla. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? A veces lo leemos de manera tan superficial que a veces no entendemos, o lo leemos y para poder comprenderlo tenemos que releerlo una y otra vez. Primero que nada, este pasaje nos habla, dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? Esto era una cita de Isaías 40:13. Isaías, o sea, lo que el Señor habló en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles no era algo nuevo, era algo que ya estaba en el Antiguo Testamento, pero que debido a la dureza de los corazones, al corazón de piedra que tenían de ellos, no podían entender. Hemos escuchado muchas veces un versículo que dice: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son nuestros caminos. Pero hay una diferencia. El Señor en ese contexto le estaba hablando a gente impía, a gente incrédula, a gente que no se humillaba, no se arrepentía, no tenía arrepentimiento. Entonces, eso es el contraste que hace aquí el apóstol Pablo. El incrédulo no conoce la mente del Señor, pero el cristiano sí. Tenemos la mente de Cristo. Primero que nada me gustaría también citar lo que dice Filipenses 2. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo en Cristo Jesús, el cual, estando en la condición de Dios, o sea, imagínense, estaba en la condición de Dios, no estimó el ser igual que Dios como cosa a la cual aferrarse. Él no se aferró a su condición, pudiendo él. Una de las características de Dios es la seidad de Dios, que Él no depende de nosotros. Sin embargo, murió por nosotros por amor. Pero quiero decirle, y dice: sino que se humilló a sí mismo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, obediencia y otra palabra clave, hasta la muerte y muerte de cruz. Dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Si se pueden ver, la humillación de Cristo tuvo una consecuencia. La Biblia dice que el que se enaltece es humillado, pero el que se humilla es enaltecido. Tuvo una consecuencia esa humillación de Cristo. El Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, dice, que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Y toda lengua, dice, confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué podemos ver? El Señor tuvo un sentir que muchas veces nos cuesta entender. Se llama humildad, se llama obediencia. ¿Y una obediencia a qué? Obediencia a la voluntad de su Padre. El Señor Jesucristo entendía bien quién era su Padre. Lo podemos ver en el huerto del Getsemaní cuando decía: Señor, si es de mí, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿a qué cáliz se refería? ¿Se refería a los clavos? ¿Se refería a la crucifixión? No, se refería al cáliz de la ira de Dios, a lo que Él iba a experimentar, el abandono de su Padre. Él tomó nuestro lugar, tomó el lugar que nosotros como pecadores merecíamos, pero se humilló a sí mismo y por eso recibió exaltación. Por eso es que está sentado en el trono y Él reina. Pero hoy, mis hermanos, se los hablé para arrancar el tema. Quiero preguntarles para ustedes, si les pregunto, ¿qué es la palabra soberano? Diferentes personas pueden tener distintos y variados conceptos, pero la palabra soberanía está en la Biblia y también se infiere en diversos versículos. La soberanía va en el contexto de que Dios tiene el control absoluto sobre todo. Él reina sobre todo, inclusive sobre lo bueno y lo malo. Él reina, no Satanás, Dios reina.
Y me gustaría citar antes una frase que dijo un teólogo y primer ministro holandés que tiene mucha coherencia bíblica. Más adelante veremos por qué. Abraham Kuyper dijo lo siguiente: no hay un solo centímetro cuadrado en el universo sobre el que el Rey Jesús no reclame pertenencia a su señorío. En palabras humanas, ahora sí, en palabras más actuales diría, no hay un centímetro del universo que el Señor no diga, mío es. Y de eso quiero partir. A menudo decimos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero como les digo, a veces lo decimos tan superficialmente, de la boca para afuera, y no entendemos a qué se refiere. Eso, decir que Él es el Rey de Reyes, es el Rey que está por encima de los reyes de la tierra, y no solo de la tierra, sino incluso de los reyes espirituales, inclusive sobre el Dios de este siglo, como dice la Biblia, el príncipe de la potestad del aire. Él reina, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, Él tiene la autoridad. Para ver qué es la soberanía de Dios, para arrancar, me gustaría que fueran a Primera de Crónicas 29:11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas, está diciendo, todas las cosas, no un poquito, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, es el reino, y está la palabra, y tú eres soberano sobre todo. ¿Alguna duda para las personas que dirían, no, pues Dios no gobierna sobre todo, hay cosas en las que no se mete? No, Dios gobierna en absolutamente todo. ¿Quieren ver qué tanto? Mateo 10:29-30 dice, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? O sea, el escritor Mateo está explicando, o sea, por una monedita, por algo tan insignificante se venden 2 gorriones, dice. Sin embargo, dice, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. El Señor se preocupa hasta de los más pequeños detalles que muchas veces creemos que ahí no se mete. El Señor está en control de todo, nada lo toma por sorpresa, absolutamente nada. Pues otra de las maneras en que podemos ver la soberanía de Dios es cuando reprendió los vientos. Los apóstoles estaban con muchísimo miedo y Él dormía, dice la Biblia. Y eso tiene un significado, la tranquilidad del Señor. Él no se preocupaba porque Él sabía que Él tiene la autoridad. ¿Y qué hizo? Les dijo, calla, enmudece a los vientos, y los vientos callaron. Eso es soberanía, eso es poder, eso es autoridad. Quiero volverles ahora quisiera citarles también Daniel 4:35, y quiero que pongan mucha atención en este versículo, sobre todo por quién está hablando aquí. Daniel 4:35 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, esa palabra dominio es una palabra aramea que se llama sholtán, que significa poderío, dominio. Dice, es sempiterno. Yo sé que la palabra sempiterno puede tener diferentes significados según el contexto del que se habla, pero aquí en el contexto que está hablando es la palabra alán, que significa que su señorío es para siempre, es eterno. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿tú qué haces? Ustedes se sorprenderán por quién lo dijo, Nabucodonosor. Normalmente cuando escuchamos de Nabucodonosor tenemos un mal concepto, y ciertamente al principio no fue el mejor hombre del mundo, ¿verdad? Pero él fue humillado. Por eso me gusta lo que dice, mas al fin del tiempo, o sea, Nabucodonosor entendió que todo tenía un tiempo, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos. Él no miraba hacia los ojos porque para él nadie estaba encima de él. Él no alzaba hacia arriba porque para él era lo supremo. Pero entonces fue humillado y dijo, alcé mis ojos y mi razón me fue devuelta. Cuando estamos sin Cristo, dice, Satanás tiene cautiva nuestra mente, tiene cauterizada nuestra conciencia para que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Dice, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Dice, a lo que quiero llegar aquí es precisamente al dolor que quiero llegar. Él sufrió, Nabucodonosor sufrió, pero Nabucodonosor, después de ser afligido, llegó a conocer la soberanía de Dios. Y sé que la palabra dolor a nosotros como cristianos no nos agrada.
Nos gusta lo bonito, nos gusta Juan 3:16, nos gusta diversos versículos que no suenan tan duros, pero cuando la Biblia nos habla del sufrimiento, preferimos hacer oídos sordos, preferimos taparnos los ojos para no verlo. De lo que quiero hablar, dice, hay una diferencia entre cómo el creyente ve el sufrimiento y cómo lo ve un incrédulo. Sinceramente, sí, para un incrédulo qué difícil ha de ser el sufrimiento. Muy difícil porque ellos viven sin esperanza. Lo podemos ver en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés tiene una palabra clave, es un libro poético escrito por Salomón. Y tiene una palabra clave en muchos versículos, lo que sucede debajo del sol. Eso tiene un significado. Sabemos que Salomón al final de sus días apostató de la fe. No sabemos si sea salvo, no se menciona mucho, pero sabemos que escribió Eclesiastés. Y la palabra de Dios dice que, en Eclesiastés, Salomón estaba expresando la vida del no creyente, del incrédulo sin Dios. Es nada, es vacía, no tiene esperanza. La Biblia los llama muertos en delitos y pecados. Nosotros los llamaríamos muertos en vida. Continuando, dice, y aquí como cristianos, muchas veces cometemos el error o decir que solo lo bueno proviene de Dios y lo malo no. Y hemos de tener mucho cuidado aquí cuando decimos eso. Sé que en la práctica, a veces en nuestro razonamiento lógico decimos, no, pues Satanás solamente lo malo y Dios solamente lo bueno. Pero veremos qué dice la Biblia respecto a esto. Es cierto, Dios no es el autor del mal. Él es 3 veces santo y Él no tienta a nadie. Eso dice la Escritura. Pero eso no significa que Él no sea soberano sobre el mal, que Él no tenga el control sobre ello. Ciertamente Satanás es la personificación del mal y es nuestro adversario. Pero Satanás no es soberano, Dios sí lo es. Dice Daniel 2:20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, la muda de los tiempos. Él tiene el control sobre los tiempos, y Nabucodonosor también lo entendió. Y las edades, quita reyes y pone reyes. Como les dije anteriormente, aquí no solo se está mencionando a reyes terrenales, se está refiriendo que el mismo Satanás está doblegado ante él. Él tiene la autoridad sobre él. Dice Daniel 4:17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que al quien quiere, Él lo da. O sea, no es como que Él lo da a quien quiere. ¿Según qué? Según su voluntad. Algo que nos cuesta decir, que se haga tu voluntad. Proverbios 21 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que Él quiere, lo inclina. Eso es soberanía, mis hermanos. Eso es control de Dios. Ahora, explicando esta parte, hay personas que dicen, no, pues viene de Satanás. ¿Quieren que les siga continuando? Dice Éxodo 4:11 lo siguiente. ¿Quién dio boca al hombre? ¿Quién? ¿Satanás? Fue Dios. ¿O quién hizo al mundo y al sordo? Dios. Al que ve y al ciego. No soy yo, Jehová, dice el Señor. Dice, se levantarán los reyes de la tierra, dicen los salmos, y príncipes consultarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Eso está hablando de Cristo, es una profecía sobre Cristo. El martes estábamos con la hermana Aide y con los papás de Liz y les decía, ¿a qué creen que se refiere? ¿A qué cree que apuntaba el Antiguo Testamento? ¿A nosotros? No, apuntaba a Jesucristo, hablaba de Él. El Señor Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque para ustedes en ellas tienen la vida eterna, se los dijo a los fariseos, pero ignoran que ellas dan testimonio de mí. Y las Escrituras, el Antiguo Testamento apuntaba a Él. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Ese es el poder de Dios, que sabe que nada puede frustrar sus planes. El Señor se burlará de ellos, dice el Salmo 2:2. Dice, responde Jehová, Jehová hace nulo el consejo, Él anula, lo invalida el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de todos los pueblos. El consejo de Dios permanecerá para siempre. No dice por un tiempo, dice eternamente, para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hay un como tipo canto que dijo Martín Lutero y me gusta lo que dice, y lo entendió, él entendió
después de sumergirse en el catolicismo romano, a pesar de ello, y cuando él entendió la gracia salvadora de Dios y salió de ahí, dijo lo siguiente: y aunque este mundo de demonios lleno nos amenazara para deshacernos, no temeremos, porque Dios ha querido que su verdad triunfe a través de nosotros. Y eso es bíblico, porque dice que a Dios le agradó que los hombres fueran salvos a través de la predicación del evangelio. El príncipe de las tinieblas nos aprieta, temblamos, pero no por él. Su furia podemos resistir, porque su vil destino es seguro, pero una pequeña palabra lo hará caer. Y eso es una realidad. Él no tiene el control. Y seguimos diciendo, dice, el mismo Satanás está sometido a Dios. Lo podemos ver cuando Job, dice, cuando la esposa de Job se desesperó y dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Pero qué contestó Job? Contestó Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job no culpó al enemigo, pero tampoco culpó a Dios, sino sabía que todo obraba para bien. Y decía, ¿por qué voy a reclamarle a Dios? Recibiré solamente lo bueno, lo que les decía anteriormente, que a veces nos gusta más lo bueno que y no recibiré lo malo. ¿Por qué? O como cuando quiso zarandear a Pedro, Satanás le pidió permiso a Jesucristo. Y sí, dice Jesús que él intercedió por él, pero no delante de Satanás, sino delante de su Padre. Pero le aseguró algo, y eso también es control: pero volverás. Sí te vas a zarandear, pero tú volverás. No lo dijo, tal vez vuelvas. No lo abrió como posibilidad, lo dijo con total seguridad: tú volverás. Dice, cuando los demonios, también lo podemos ver cuando los demonios se sometieron ante él. Llegó Jesucristo y les dijo, los demonios dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, oh Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo? Les dijo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Permítenos ir a ese hato de cerdos, pero no nos eches al abismo. Yo comentaba con Liz y le dije, ellos tenían una buena escatología, sabían la Biblia, la conocían, sabían que había un tiempo destinado para ellos, pero hay una diferencia entre conocer la verdad y amar la verdad. Son cosas totalmente diferentes. Todos ellos son creyentes, y digo que son creyentes porque todos ellos están presentes en el Señor. Ellos no están muertos, hermanos. La Biblia dice que mientras estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes en el Señor. Y eso lo dijo el apóstol Pablo, muy lleno del Espíritu Santo. Y lo podemos ver cuando al mismo Cristo le preguntaron sobre la resurrección, y él les dijo algo que los fariseos no entendían. Y esa fue la mayor contestación a toda la mala teología que ellos tenían sobre el Antiguo Testamento. Les dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos, no de muertos. Esa es la realidad. Todo está en control del Señor, incluso la muerte. Dice, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Vayamos a la palabra de Dios en Lamentaciones 3:37-38. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Este libro los eruditos lo atribuyen al profeta Jeremías. Y Jeremías, si ustedes leen, y los invito cuando en sus casas puedan leer ese capítulo, el capítulo 3 de Lamentaciones, ustedes leen todo el capítulo, ustedes pueden ver que Jeremías expresó que él había entendido que su sufrimiento tenía un propósito. O sea, todo lo que Dios hacía tenía un propósito. Por eso dice, ¿acaso no viene de él? Él no se andaba diciendo, no andaba inventando otras cosas, él sabía de quién venía y lo entendía y se sometía a la voluntad de Dios. Dios muchas veces manda juicio a personas incrédulas, sí. El problema de nosotros es un problema moral, un problema intelectual a veces también. El problema es que creemos que el Dios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento son personas totalmente diferentes, pero no es así. Es el mismo Dios de amor, solo que no es el amor que nosotros tenemos por concepto. Es un amor mayor al que nosotros podemos entender. Y Dios no separa sus características. Cuando Dios es amor, Dios también es justo y Dios es santo. Dios es misericordioso. En una ocasión se lo dije a mi mamá, Dios no se divide. Una vez me decía, hay que pedir justicia, hay que pedir misericordia. Le dije, Dios no separa su misericordia de su justicia, le dije a mi mamá. No lo separa. Él, cuando es amor, es justo y Él sabe lo que hace. Y sí,
Me gusta una frase que la otra vez estaba leyendo, investigando, decía, el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo herido, un mundo sordo, un mundo que no lo busca, y ciertamente es así. Veamos lo que dice el Salmo 119. Hay dos versículos muy buenos, en el 67 y en el 71. Dice el Salmo, antes que fuera yo humillado, descarriado yo andaba. Él estaba descarriado, lo entendía, que antes de que él fuera, ¿qué? Humillado. No antes de que fuera bendecido o que fuera enaltecido, antes de que fuera humillado. Mas ahora, después de ser humillado, yo guardo tu palabra. Y esa es una realidad. Yo platicaba con mi mamá, le decía, mamá, nosotros pasamos por una situación de dolor, y le decía, ¿cómo te sientes antes y después de la situación? ¿Te sientes más cerca de Dios? ¿Sientes que entiendes más a Dios ahora? Dijo, sí, me siento diferente. Siento que hoy entiendo lo que Él sufrió. Como se lo dije a mi abuela en una plática, le dije, cuando estamos en nuestra zona de confort, cuando estamos todo es felicidad, todo es bonito, no nos acordamos de Dios. Pero en el dolor, ahí sí corremos y queremos que Dios nos socorra. Por eso la Biblia nos manda a permanecer en Él, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus secretos. El salmista sabía, qué bueno, esa fue la expresión, qué bueno que me afligiste, Señor. Lo agradecía, porque así yo llegué a conocerte. Y solo, yo lo comentaba con el pastor, es bueno leer la Biblia, sí, es bueno orar. Conocemos a Dios a través de su palabra, pero hay una escuela que también nos ayuda, es la escuela del dolor, la escuela del sufrimiento, porque solo así entonces entendemos, si nosotros nos duele cosas tan pequeñas que suceden, lo que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz. Él sufrió el abandono de su Padre cuando clamó, Elí, Elí, lama sabactani, como dijo el pastor el domingo. Él sintió el verdadero abandono de su Padre, algo que, como les comentaba a los hermanos en la célula, sintió también Jonás en la boca del gran pez. Todo figuraba, todo apuntaba hacia Cristo. Si Jonás, siendo un simple hombre pecador, y no siendo abandonado, porque él no fue abandonado por Dios, pero fue la sensación de Jonás en el vientre del pez. Imagínense el Señor Jesucristo en la cruz. Él sintió el abandono de su Padre. Injustamente el justo por los injustos. Me gusta, esta es otra frase que dice Deuteronomio 8:3, y te afligió. Aquí está hablando el Señor al pueblo de Israel. O sea, se lo está diciendo clarito al pueblo de Israel. Y te afligió, te humilló y te hizo tener hambre. Y te sustentó, sí, lo hizo tener hambre, pero lo sustentó con maná. Pero ¿qué hicieron los israelitas? Despreciaban la comida del Señor. Y sabemos que el maná apuntaba también a Cristo, porque Él es el maná que descendió del cielo. Comida que no conocías, dice, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ahí está, el sufrimiento tuvo un propósito, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No es casualidad, mis hermanos, dice que todo fue constituido por el logos de Dios, por la palabra de Dios. Y no es casualidad que hoy seamos sustentados por su palabra también. El apóstol Pedro describe el sufrimiento de los cristianos así, en 1 de Pedro 5, 8, 9. Su adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual ustedes resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, el apóstol Pedro sabía que teníamos que sufrir como cristianos. Miren, hay distintos tipos de sufrimiento. Hay gente que sufre enfermedades, hay gente que sufre pérdidas familiares, hay gente que sufre problemas económicos, hay diferentes tipos de sufrimiento. Y no es tan malo entender y afligirse, el problema es cuando nos estancamos en ello, cuando nos estancamos en el dolor y no entendemos que todo obra para bien. Pero ¿saben cuál es el mayor y con bienaventuranza, con bendición del sufrimiento? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué justicia? ¿La justicia nuestra? No, la justicia según Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Eso dice la Escritura.
Dice, los sufrimientos de la persecución son como las fauces de un león satánico. O sea, Satanás sí es cierto, sí anda buscando quien devorar, pero como les dije, Satanás no es soberano, Dios sí lo es. Y siempre lo será. Si él hace cosas, es porque el mismo Señor tiene el control de ello. Él no hace nada por su propia voluntad, absolutamente nada. Pero quiero preguntarles, ¿sufren estos cristianos en las fauces de la persecución de Satanás sin que la voluntad de Dios esté involucrada? No, Dios está involucrado en ello. Dice, hay una respuesta en 1 de Pedro 3:17, dice, no dirige Dios estas fauces, dice, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de ¿qué? De Dios lo quiere. O sea, no lo está diciendo como una posibilidad, lo está diciendo con total seguridad. El apóstol Pedro dice, si así Dios lo quiere, que haciendo el mal. Si el Señor quiere que suframos por hacer el bien, sufriremos. Si el Señor no quiere, no lo haremos. Pero el Señor lo dice, de que lo harán, lo harán. Es con total seguridad. La noche en que Jesús fue arrestado fue una de las noches más demoníacas que podríamos decir. O sea, se conspiraron los reyes de la tierra sobre él, sobre Cristo, sobre lo más importante del universo. Podemos ver lo que él cambió la historia, un antes y un después de él. Pero podemos ver, aquí hay algo. Judas, a veces tenemos el mal concepto de que un endemoniado es normalmente alguien que grita, salta, patalea, y sí, podemos verlo que en algunos momentos, como los demonios que expulsó el Señor, hacían cosas extrañas. Pero Judas tuvo al mismo Satanás en sí. Y él no actuaba mal, incluso le besó la mejilla. Y esa es la cosa, a veces pensamos que no podemos tener un problema porque no tenemos, y Judas tuvo eso. ¿Cuál fue su problema? La avaricia. Fue la avaricia de él. Dice, como les dije, mi familia y yo acabamos de pasar por momentos de mucho dolor. Les dije, platicaba con mi mamá, yo le decía, porque ella me preguntaba, me decía, porque tuvimos una situación con mi tía Divina y por mi tío Héctor, que ahorita están pasando por una situación difícil con su bebé, y oramos por ellos, así como mi primo Villo, que está sufriendo la partida momentánea de su madre y de su hermana, así como el nacimiento de su bebé en las próximas horas. Pero ella me decía, ya no aguanto más. Y yo le dije, las palabras textuales que le dije fue, descansa en el Señor. Le dije, descansa. Y ella me decía, no me entiendes, me lo escribió por WhatsApp. Y me decía, no me entiendes. Le dije, sí te entiendo, pero no te puedo decir otra cosa que no sea descansa en el Señor. ¿Por qué? Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo de una manera similar. Y Pablo no dijo esto tomándose una Coca-Cola. Pablo lo dijo en la cárcel. Regocijaos en el Señor. ¿En medio de qué? En medio de la aflicción, no importa, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Por lo cual llegamos al pasaje clave en Romanos. Está en Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en... No, espérenme, no es aquí. Y sabemos que los que aman a Dios, sí, 8:28, perdón. Espérame que falta una. 8:28, perdón, disculpen. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué cosas? Todas. Cuando me gustó, tuvimos una oración anteriormente con mi familia en la casa de mi abuelo, y mi tío Felipe dijo algo cierto, y se los digo, y se levantó y les dijo, la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien, y esas son todas, aún el dolor, aunque no nos guste a veces. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, pero esto es efectivo, quiero que noten esto, no es efectivo para todo el mundo, es para los que aman a Dios, es para un grupo selecto, los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo le platicaba a Lisette
que a veces cometemos el error como cristianos cuando evangelizamos o tratamos de evangelizar, y en lugar de hablarles de lo que es el evangelio, les decimos, Dios tiene un propósito contigo. Y de alguna manera es cierto, pero depende del lado de la salvación en que estás. Porque si eres una persona que toda tu vida va a renegar de Cristo, no, Dios no tiene un propósito contigo, lo tiene con los que aman a Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso el propósito es éxito, prosperidad o cosas así? No, hay un propósito universal por el cual clamó Dios: consumado es, o tetelestai, la obra se ha consumado. ¿Qué es ese propósito? Un propósito eterno. Dice, porque a los que antes conoció. Esa es una palabra griega que se dice prokonoskos, significa previo conocimiento o la presencia de Dios. Dice, también los predestinó. Predestinó es una palabra griega que se llama prosoros, no me recuerdo bien, pero el caso es que dice predestinó. Primero empieza con la palabra los que antes conoció, luego los predestinó, dice, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí está la respuesta. Ese es el verdadero propósito de Dios, hacernos a la imagen de su Hijo. ¿Cómo nos hace el Señor a la imagen de su Hijo? Como el oro es probado por el fuego. Sabemos que el oro es probado por el fuego. Así los cristianos somos probados y somos moldeados a la imagen de su Hijo. Es cierto que cuando venimos a Cristo venimos como pecadores que necesitan la salvación, pero el Señor no nos va a dejar en el estado que estamos. Hay algo que se llama el proceso de santificación. Primero es la salvación, primero somos resucitados, somos hechos nueva criatura. Les voy a poner el ejemplo. Lázaro estaba muerto, carnalmente hablando, pero también tiene un significado espiritual. ¿Por qué? Lázaro no volvió a la vida por sí mismo. Él no pudo, era imposible para él, porque un muerto no tiene voluntad. Pero ¿qué hizo el Señor? Le dijo, levántate y anda. Esa es la obra de la salvación. El Señor nos levanta, nos resucita. Dice la Biblia que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Y les voy a decir algo, la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Porque eso es una obra, un milagro, una obra de salvación. Ciertamente las tinieblas y la luz no se mezclan, pero el Señor dice, nos saca del lodo cenagoso y pone nuestros pies sobre peña, dicen los salmos. Entonces, ahí empieza nuestro proceso, empieza en la salvación de nuestra alma. Entonces podemos creer en Él, acudimos. La Biblia dice que nadie viene al Padre nadie viene a Cristo si no se lo hubiese sido, si el Padre que lo envió no lo hubiese dado. Y dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y es lo que quiero que entiendan. Por eso dice, a los que antes conoció. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso, aunque a veces no nos guste esa palabra, la palabra escogido está muy metida en la Biblia. No podemos quitarla, no podemos extraer ese texto. O sea, a los que antes conoció, a esos mismos predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra primogénito, quiero que ustedes entiendan, no se está refiriendo a primer hijo, nada que ver, según el contexto no está hablando, sé que se puede tomar así, pero no se está refiriendo a primer hijo, ni a... Esta palabra primogénito es la misma ocupada para cuando dice la Biblia que Cristo es el primogénito de toda creación, pero no se está refiriendo a que sea el primer ser creado, como dicen los testigos de Jehová, nada que ver. Lo que dice la Biblia, la palabra primogenitura, lo que quiere dar a entender es que Él tiene la autoridad ¿sobre qué? Sobre toda la creación. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque también dice que Él es el primogénito entre los muertos y sabemos que Cristo no fue el primero en morir, sino Abel. Entonces, ¿qué quiere decir? La autoridad. También hay una parte de los Salmos donde habla de David, donde dice, y te he puesto por primogénito, por el más excelso de los reyes de la tierra. Por lo que vemos que según los contextos, primogenitura significa la autoridad entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es así, nos predestinó y nos llamó. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. He ahí la clave, Él nos conoce. Por eso podemos oír su voz. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano.
Esa es una realidad. El Señor no dijo esto como una posibilidad o que alguien vendría externo y le quita el brazo. Yo hablaba con una persona que me decía, no, pero es que puedes caer de la gracia, y le decía, si la gracia se perdiera, le dije, no sería gracia. El sacrificio de Cristo no fuera completo, fuera incompleto, le dije. Sería salvación más que nada por obras que por gracia, lo que le dije a él. Y es lo que nos dice aquí, dice a los que llamó, a estos también justificó, como les dije, justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, dice. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué es la glorificación, mis hermanos? Ciertamente aún no estamos glorificados. Eso es algo que se va a dar en el reino de los cielos, en la Jerusalén celestial. Pero el Señor lo dice en tiempo presente, porque Él sabe, está seguro de que así será. ¿Para quiénes? Volvamos a lo que dice, para los que aman a Dios. Quiero continuar diciendo, dice Hechos 14, 21, 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, una exhortación, a que permaneciesen en la fe. Esa es la señal de un cristiano, la permanencia. Porque, como les digo, mucha gente dice, yo creo en Dios, pero mis estimados, los demonios también creen y tiemblan, más que nosotros. La señal de un cristiano no es que creas en Dios, es que permanezcas en Él. Pero ¿qué es permanecer en Él? Como Él dijo, permanece en mí porque yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, éste da mucho fruto. ¿Pero qué fruto? Se lo comentaba mi mamá, a veces creemos, el fruto del Espíritu. No, sí, el fruto del Espíritu es importante, pero lo que Dios habla son los frutos dignos de arrepentimiento. Eso fue lo que le dijo el Señor a los fariseos. Juan el Bautista proclamó lo mismo, hasta que produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son frutos dignos de arrepentimiento? No seguir practicando lo que vivíamos antes de conocerlo al Señor. Como les dije a los hermanos, la gracia no es una gracia barata. La gracia fue algo que le costó a Jesucristo no solo su sangre, sino el abandono de su Padre. Es algo carísimo, carísimo, algo que le costó a Dios lo que nosotros jamás podríamos pagar. Y sé que hay momentos de felicidad, porque ustedes pueden decir, bueno, este hombre se la pasa hablando de tristeza, dolor. Sé que hay momentos de felicidad. A mí, si hay algo que me regocija, es pasar tiempo con mi familia. La semana pasada tuvimos una reunión con mi tía Elvia y mis primos, y a mí me da mucho gusto reunirme con mis primos. Digo, sé que hay momentos de felicidad, pero no solo ese es un momento de felicidad. Hoy me llena de gozo estar con ustedes, mis hermanos, mi familia en la fe. Hay momentos de felicidad, claro que los hay, pero eso no significa que el Señor no nos moldee a través de las pruebas o que seamos probados por el fuego. Dice 1 Pedro 4:12, amado, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Esa palabra, amados, la Biblia del Jubileo la traduce por carísimos. ¿Por qué carísimos? Como les dije, porque fuimos amados a un precio tremendo. Fuimos carísimos para el Señor. Quizá para nosotros decimos, bueno, para mí es gratis, pero para el Señor no. Él pagó el precio que nosotros merecíamos. Dice, y no se sorprendan, es una exhortación de Pedro, no como posibilidad, sino como seguridad. No se sorprendan, no se espanten del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Sabemos que los discípulos pasaron por cosas tremendas. Policarpo, Pedro, Pablo. Y nosotros dirán, bueno, pero ya no estamos en los tiempos de Pablo. Pero la persecución sigue y no necesariamente tiene que ser física. También está la persecución psicológica cuando somos rechazados por predicar el evangelio o cuando somos juzgados por predicar el evangelio. El problema es que a veces ponemos expectativas más grandes en los hombres que las que deberíamos de tener en Dios. Creemos que un cristiano debe ser perfecto, pero no lo es. Está en camino a serlo, pero no lo es aún. Dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido por un poco de tiempo. Lo vuelvo a repetir, o sea, no es un solo versículo, son diversos versículos que nos hablan de esto. Después de que hayan padecido un poco, Él mismo los perfeccione.
O sea, no dice antes, dice después de que hayan padecido. Él mismo los perfeccione, los afirme, nos afirma en la fe, nos fortalece en la fe y sobre todo nos establezca. Graben esas partes de que están en la Biblia. Filipenses 1, 27, 29 dice, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que yo los vaya a ver, dice el apóstol Pablo, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Eso es lo que necesita la iglesia, unidad, no división. Necesitamos unidad. Y si escogí este tema, yo puedo hablarles de muchas cosas y mencionarles muchos versículos, pero lo más importante es lo que tú te llevas, lo que tú entiendes, y lo que quiero hablar solo hablo como iglesia. Necesitamos unidad. ¿En qué? En un mismo espíritu, no en división. ¿Qué espíritu? El mismo que resucitó de los muertos a Jesucristo. Ese es el que debemos de tener. Dice, oigan ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo. Es una lucha, pero no es una lucha que se gana peleando como nosotros creemos o como tenemos el concepto de guerra. Es una lucha que se gana sometiéndose a Dios, una lucha que se gana de rodillas. ¿Por qué? La Biblia nos promete que no necesitamos andarle gritando a Satanás o andarnos peleando. Nos dice algo sencillo: sométanse pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Eso es lo que nos manda la Biblia. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Hay gente que se opone, lo sé, y es difícil, lo he experimentado en ese momento. Me he encontrado con diversos tipos de gente, que sí, a veces duele lo que te dicen, lo entiendo, pero dice que no nos intimidemos, porque para ellos, para los incrédulos, es ciertamente un indicio de perdición. Sí, ellos, si no se arrepienten, van a ir al lago de fuego, que arde ¿con qué? Con azufre. Y es eterno, no es temporal, es eterno. Pero para nosotros, dice el mismo versículo, de salvación, y esto es de Dios. Nosotros tenemos esperanza. No vivamos como los que no tienen esperanza, como les dije al principio de la prédica. Ellos, los incrédulos, son muertos en vida. No tienen esperanza. Qué triste ha de ser para ellos. Ellos dicen, como dice Eclesiastés, que es el libro poético, todo lo que sucede debajo del sol, dice Eclesiastés. No pasa nada, vivo, como, muero, me reproduzco, y ya, ahí queda todo. Pero no saben que después de la muerte viene el juicio, y eso no lo entienden hasta que estén delante del pie del que está sentado en el trono, en el gran tribunal blanco. Dice, porque el que, quiero citar eso, dice, porque a ustedes es concedido a causa de Cristo, dice, no solo que crean en Él, como comentaba con la hermana Ide, con los papás de Liz, Colosenses nos dice que no solo es oír la gracia, sino comprender la gracia, porque solamente oyéndola y comprendiéndola podemos dar fruto a las naciones. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, porque ustedes es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Ojo, no estoy diciendo que porque padezcamos eso nos gana la salvación, porque eso sería salvación por obras y no por gracia, sino que la gracia produce buenas obras en nosotros. No es un requisito, es un resultado. Y viviremos, si nosotros conocemos, hay un versículo que a veces algunos tuercen, ¿cómo descuidaremos esta salvación tan grande? Pero se está refiriendo, es como si te regalan algo muy preciado, tú lo menospreciarías, si es algo que tú jamás podrías pagar, es algo valiosísimo, valiosísimo, a eso se refiere. Si sabemos que tendremos que ser perseguidos, pero no por obligación, por amor, porque una verdadera conversión, una conversión genuina, producirá mucho fruto. Dice la Biblia, porque el que quiera salvar su vida, seguramente la perderá. Mas el que la pierda por causa de él, éste la salvará. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Hay gente que anda cuidando su vida. Como le digo, el COVID, hay que cuidarnos, sí es cierto, hay que tener nuestras medidas. Pero no me estoy refiriendo en cuestión de enfermedades, otras cosas, sino que a veces, por ejemplo, somos perezosos, tenemos letargo espiritual para compartir el Evangelio. Y a la más mínima cosita que no nos guste que nos diga algo, mejor no se lo comparto, mejor no se lo digo. Esa es la realidad. El Señor quiere verdadera entrega, no entrega medias, no tibiezas, quiere calidez de un corazón. Apocalipsis 2:10 dice, no temas nada en lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel
para que sean probados y tengan tribulación por 10 días. Sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Es la marca de un cristiano, como les dije. Es probable que muchos de los que estén aquí no sufran persecución física. Es probable, como también es probable que sí lo vivamos. Hace un mes estuvieron matando a muchos pastores en África. En África se están viviendo cosas difíciles, porque no es como aquí, como dijo el pastor en sermones anteriores, de alguna manera aquí tenemos un poquito de libertad, pero en lugares difíciles donde el evangelio de Dios es rechazado, como Corea, como África, esas personas están sufriendo, mis hermanos. Y sé que tienen un galardón grande, pero hay que orar por ellos. No porque nosotros no lo estemos atravesando, no significa que no debemos de preocuparnos por ellos. Ya ahora sí concluyendo con el tema, quiero hablarles de lo que dice 2 Corintios 4:6, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Lo que les decía al principio, sí, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, pero él no es soberano sobre esa ceguera, si no hubiese sido ordenada por el mismo Señor. ¿Por qué? Porque todo obra conforme a sus propósitos, todo obra conforme a lo que Él quiere. Él usa el mismo Satanás. Lo podemos ver en el desierto. ¿Qué dijo Satanás? Le citó el Salmo 91. Les dijo: a tus ángeles mandará para que no tropiece tu pie sobre alguna piedra. Eso está en el Salmo 91, en los últimos versículos. Y a veces, incluyéndome como humanos, yo a veces tomaba el Salmo 91 como un amuleto, como una simple repetición vana que me protegía del mal, pero todo apuntaba a Cristo, apuntaba a la tentación del desierto. Y el Señor le dijo lo que conocemos, lo que le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Dice, él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, no. La prédica no se trata de nosotros, se trata de la gloria para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria y el imperio por todas las generaciones. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, dice, porque Dios, aquí hace un contraste el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Ciertamente Satanás, sí tiene parte, sí ciega el entendimiento, cierto, pero dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Está citando Génesis. De las tinieblas luz resplandeció. Es el que resplandeció ¿en qué? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Quiero decirles, mis hermanos, que Satanás no es soberano sobre estos cautivos. El Señor lo es. Ya para empezar mi conclusión, acabando, lo que les quiero hablar es la actitud del cristiano frente al sufrimiento. ¿Cuál es la que debemos de tener? La que tuvo Job. Mi primo y hermano Daniel nos habló de Job hace unas semanas y yo le comentaba que cierta parte agarré de su sermón. Me gustó lo que le explicó. Le dije, dice la siguiente parte en Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Esto era cuando Job sufrió. Y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Él sabía, se humilló. Job sabía. Dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y ustedes dirán: no, pues fue porque Satanás le dijo a Dios. Pero ¿saben qué escribe el autor de este libro? Inspirado. Sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. Dice, y el inspirado escritor agregó: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es despropósito? Él no atribuyó que Dios no tenía un propósito con su sufrimiento. Sabía que lo tenía, y por eso dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud que debe tener todo cristiano, y sé que es difícil. Diré a mi mamá: ¿cómo nos cuesta decir: Señor, hágase tu voluntad? Pero yo recuerdo a Cristo y me pongo en mi pensamiento a veces cuando estoy tocando el teclado y canto canciones acerca de la cruz. Me acuerdo del huerto del Getsemaní.
El Señor dice que su sudor era como sangre. Imagínense lo que estaba sufriendo. Sabía que iba a sentir el abandono de su padre, porque no fueron los clavos ni la sangre, fue el abandono. Y cuando el Señor le dijo: Señor, aparte mis cáliz, lo que dijo: Señor, hágase tu voluntad. Y el Señor prácticamente lo que le dijo: mi voluntad es la cruz, hijo. Mi voluntad es la cruz. Y a veces es difícil, pero como los salmos, me hizo bien ser afligido para llegar a conocer tus decretos. Y mis hermanos, el sufrimiento no es solo para que nosotros lo vivamos, sino para que cuando otros sufran, nosotros los socorramos. Pero no solo es llorar con los que lloran, porque aunque está bien, no solo llorar con los que lloran, sino que en el momento de dolor a esa persona yo los invito que tú puedas hablarle de que hay esperanza. Hay esperanza, y no es un hombre, es Cristo, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Cuando falleció mi tía, se lo dije a mi hermana en el cementerio. Ella me decía, ella sufriendo, la abracé y le dije: tranquila, para los incrédulos no hay esperanza, pero en Cristo tenemos la esperanza de gloria. Le dije, y ese es el evangelio, mis hermanos. No que el mundo será salvo, sino que nosotros seremos salvos de él. Seremos salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este mundo odia a Dios. Y lo podemos ver en las leyes que día a día, sobre todo en estos últimos tiempos, nos están metiendo. La censura tan grande para los cristianos. El pastor me comentaba que incluso a él le han censurado prédicas por incitación al odio. ¿Cuál odio? Si el evangelio, una de las cosas que más habla es el amor. Pero desgraciadamente el mundo no entiende a Dios porque está cegado. El mundo aborrece al Señor y también a sus hijos. Y esa es la realidad. Porque dice la Escritura, dice, el mundo, si ustedes fueran del mundo, el mundo no los aborrecería. Pero como no son del mundo, el mundo los aborrece. Y eso es una realidad. Y como cristianos, yo los invito, aunque sé que me van a tildar un poco de legalista, pero está en la Biblia, dice: no amen al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que se hace amigo del mundo está en enemistad contra Dios. No lo digo yo, lean las Escrituras, lo dice la Biblia y lo dice claramente. Ahora quiero invitarlos que la próxima vez que suframos o sintamos dolor, recordemos que ya sea para santificación o para corrección, como Dios nos corrige, recordemos que todo gira a un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que el Señor nos hace conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Somos probados a través del dolor. Y quiero por último leer esta parte que a muchos nos gusta, que es el versículo principal que está en Romanos, el cual dice: ¿qué pues diremos? Si Dios, y eso lo leyó mi tía Elvia la vez que oramos, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero ¿qué cosas, mis hermanos? Si tenemos la mente de Cristo, ya no pensaremos como piensa el mundo, sino como piensa en el Señor. Y el Señor piensa en la voluntad de su Padre. Pediremos conforme a su voluntad. Dice: Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Gócense, hermanos. ¿Quién acusará? Satanás ya no nos puede acusar. Él nos llama por nuestro pecado. El Señor nos llama por nuestro nombre. Dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Esa es nuestra seguridad. No solo que murió, sino que resucitó. Y hay pruebas tanto históricas como en la Biblia de que Él resucitó. Diversos historiadores lo han investigado, de que resucitó. Hay seguridad en ello. El que también intercede por nosotros. Y esto es algo muy hermoso lo que va a decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores. Es una realidad, y gózate por medio de aquel que nos amó.
por cual yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por último, hay que entender esto y me gustaría que lo graben en sus mentes. Solamente esto último, que lo graben en sus mentes. Por gracia hemos sido salvados, sí, para vivir por Él, pero también para algo más, para vivir para Él. Eso llévense en sus mentes, mis hermanos. Oremos. Señor, gracias, Padre, por una salvación tan grande y maravillosa. Ayúdanos, Señor, a tener la mente de Cristo, que cuando suframos, Señor, digamos, hágase tu voluntad, aunque a nuestra carne le cueste, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, por tu bendita palabra. Tú, Señor, habiéndonos hablado de diferentes maneras y diferentes formas, a través de tus santos profetas, Señor, nos has hablado a través de tu Hijo en estos postreros días. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por mis hermanos, tanto los que están aquí como los que están en el mundo entero. Señor, te pido que bendigas a cada corazón que está aquí, Señor, para que siga creciendo a la estatura del varón perfecto y sigamos entendiendo que de ti, por ti y para ti sean todas las cosas. A ti sea la gloria, Padre. Amén. Mis hermanos, para los que estén viéndonos desde casa, les agradecemos por el tiempo prestado y agradezco a Dios que me permitió el privilegio de poder compartir su palabra. Bendiciones a todos. Y para los que estemos aquí, pues el pastor hablará para orar por las ofrendas y para dar algunos anuncios. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén.